Cónsul, implacable estratega militar, una de las tres patas del primer triunvirato romano, amante de la legendaria Cleopatra, Julio César fue eso y también el cerebro detrás de dos grandes obras de la literatura universal, Comentarios a la Guerra de las Galias y Comentarios a la Guerra Civil. Hoy hablaré sobre su figura, sus destacados conflictos con el Senado y sobre todo su manual de resistencia en el poder, con el que hizo frente a sus enemigos, lo que nos llevará a hacer un repaso por los comentarios a la Guerra de las Galias y las técnicas empleadas en ellos no para vencer, que también, sino para convencer y convertirse en una leyenda. Ubiquémonos. Julio César vivió en las últimas décadas de la República Romana, y en cierto modo fue clave para la debacle de esta y el comienzo del imperio. Nació en el año 100 a.C. y fue asesinado el 44 a.C., a los 56 años. Y aunque se cuenta que en su juventud lloró ante la imagen de Alejandro Magno por no haber llegado tan lejos como él a su misma edad, no tardaría nuestro César en alcanzar grandes logros como aquel. Poco a poco, Julio César fue siguiendo el cursus honorum romano, es decir, escalando en la política, de cuestor a edil curul, de edil a pontifex maximus, destacando por sus grandes dotes de oratoria y ganándose el respeto y la fama a través de sus actos, como cuando, por ejemplo, se arruinó organizando unos juegos inolvidables en el Circo Máximo, o cuando defenestró a Pompeya, su mujer, porque le había deshonrado. Que a ver, técnicamente se cree que el culpable del escándalo que tuvo lugar en la celebración de la Bona Dea del año 62 a.C., el culpable fue Publio Clodio Pulcro, pero Julio César no llegó a declarar contra él, por lo que fuera, y en su lugar se limitó a afirmar públicamente que no consideraba responsable a Pompeya, su mujer, sin perjuicio de divorciarse de ella por la cuestión del deshonor. Pero, como decía, Julio César se ganó, a través de sus actos, a través de sus acciones políticas, pues el apoyo del pueblo, el apoyo, el cariño, y eso siempre es necesario para esta carrera política, tanto entonces como ahora. Más adelante cosechó nuevos éxitos militares en Hispania, y con su carrera y su retórica como aval, presentó su candidatura al consulado. Entonces fue cuando sus enemigos se opusieron a él con mayor fiereza, iniciando un enfrentamiento que duraría años y que finalmente culminaría en una guerra civil. Catón era el portavoz de la facción más conservadora, aquella que no permitiría que un popular como Julio César ostentara ese cargo. Supongo que la facción de Catón se opondría por cuestiones ideológicas, pero Catón, el líder, además, no solamente cuestiones ideológicas o cuestiones ideológicas aparte, además tenía o se le atribuyen razones personales. Detestaba a Julio César y no quería verlo ni en mosaico. Total, que esta facción más conservadora se puso manos a la obra y trazó un plan. Bloquearon políticamente a Pompeyo y creyeron dejarlo todo atado y bien atado para que César no pudiera alcanzar el poder. Pero, giro de los acontecimientos, tras las elecciones del 59 a.C., sucedió lo inesperado. Una alianza no oficial entre César, Pompeyo, a quien habían bloqueado políticamente, César, Pompeyo y Craso. Se unen los tres. Y esto da lugar al primer triunvirato, el triunvirato romano famoso. Se reparten el poder entre los tres y dejaron a Catón con la boca abierta.
Nos podemos preguntar, ¿por qué se unieron estos tres? ¿Para salvar la República? No, Patricio, no. Por intereses. Que te lo tengo dicho, que el combustible que mueve los engranajes de la política son los intereses particulares de los políticos. El pueblo no importa. Craso ansiaba la gloria. Uno de estos tres, que son César, Pompeyo y Craso, Craso el primero, ansiaba alcanzar la gloria. Pompeyo, por su parte, no podía aprobar sus leyes agrarias sin César, así que de una manera u otra todos se necesitaban. Y César necesitaba a Pompeyo y a Craso para poder gobernar las provincias de las Galias. Lo que le otorgarían, se lo entregarían en forma de poderes proconsulares durante 5 años. El plazo es de 5 años. Durante ese plazo disfrutaría César de inmunidad política, lo que era fundamental para él. Muy importante esto de la inmunidad política y de el tiempo que le queda. Se le multiplicaban las deudas en Roma. Los enemigos también iban creciendo en número. Las demandas en los despachos de abogados se acumulaban y ya sabemos que Julio César pues había sembrado un fuerte odio en el Senado. Gobernar las Galias era para él una oportunidad áurea para cosechar éxitos militares, ganar dinero con el que pagar las deudas y hacerse un nombre y, por supuesto, llevar su fama a las estrellas, como lo podía haber hecho Alejandro Magno. Si dejaba pasar la oportunidad en esos 5 años, a su regreso a Roma se habría acabado su carrera política, o lo que es peor, habría sido asesinado. Él sabía o sospechaba que lo asesinarían. Así pues, hizo cuanto estuvo en su mano por labrarse un futuro y sobrevivir en este juego de tronos que es, y siempre ha sido, y sigue siendo, el poder. La demagogia hecha laurel. ¿Cómo ascendió Julio César en el cursus honorum hasta hacerse con el poder? Vamos a hacer un repaso a su carrera. Para empezar, tenemos que destacar las alianzas políticas. Esto es algo fundamental desde el inicio de su carrera y desde el inicio de cualquier carrera de un político destacado que vaya a llegar lejos. Alianzas políticas. En el año 84 a.C., Lucio Cornelio Cinna, quien controlaba la República, en ese entonces 84 a.C., casa a Julio César con su hija Cornelia, lo que podríamos considerar una alianza bastante beneficiosa para el joven César. Sin embargo, a la muerte de Cinna, es Sila quien controla el cotarro. Cambian las tornas en el juego del poder. Sila, nuevo gobernante, obliga a Julio César a divorciarse de Cornelia, o las circunstancias, mejor dicho, le obligan a Julio César a dejarse a esa mujer y le llevan a su siguiente destino. Claro, al haberte casado con la hija de quien ya no tiene el poder y quien es ahora enemigo del poder, le convierte a César en enemigo del poder. Se divorcia de Cornelia para evitar relacionarse con quien ya no es bienvenido en Roma, digamos, y las circunstancias le llevan a su siguiente destino, Oriente. Se va a Oriente a combatir, de donde regresará con la corona cívica, la condecoración más valiosa de la República. O sea, volverá siendo un héroe. En la capital, después, sabría manejarse en altas esferas para ganarse la confianza y los favores de unos, al tiempo que se fraguaba, como hemos dicho antes, el odio de otros. Vuelve a la capital y empieza, como digo, a trabajarse a la gente, ganando poderosas amistades, sembrando lo que luego serán tempestades de odio. Tan importante como sus honores militares y sus relaciones, tan importante como esas relaciones políticas y honores militares, fue su retórica. Era tan elocuente, era tan carismático, que conquistaba por igual al pueblo y a sus soldados, para fastidio de muchos senadores que le odiaban precisamente por lo popular que era, por lo bien que sabía manejar al pueblo y a sus soldados. Sus reformas políticas y sociales también le hicieron ganar el respeto de la plebe, del pueblo, y sus redes clientelares por toda Roma fueron claves en el mantenimiento de su influencia. Al final él
no es solamente hacerse un nombre o ganar el apoyo popular, es también mantenerse en el poder, y eso requiere de algo más que el aplauso del público. Antes he mencionado que César se arruinó celebrando unos juegos en el circo romano. Pues bien, esta no fue la única vez que arriesgó su dinero, o incluso que lo perdió, o que se endeudó. César acumuló deudas con gran parte de la élite romana. O sea, a todos le debo dinero, podía haber dicho. Había un intercambio de favores y lealtades constante con los patricios, que eran precisamente quienes le proporcionarían grandes recursos, no solamente económicos. No solamente económicos, es importante ese apoyo de los patricios, tanto a nivel de personal, de soldados, como de apoyos políticos y, por supuesto, dinero. Todo ello para impulsar su carrera. Y si soplaban nuevos vientos y tocaba dar un giro en su estrategia, porque como hemos visto, por ejemplo, cuando cambia el poder y su suegro pierde el poder y lo pasa a tener otra persona, pues cambian los vientos, toca hacer un giro, dar la vuelta, cambiar. Pues Julio César lo hacía sin miramientos. Y si preguntan, ¿qué ha pasado que ayer dijiste una cosa y hoy dices la contraria? Es un cambio de opinión. He cambiado de opinión. He tenido cambios de posición política en algunos asuntos de Estado, como pueda ser el tema catalán, que usted antes ha hecho referencia, sin duda alguna. Lo he tenido. Clientelismo, adaptación, alianzas estratégicas, relaciones personales. ¿Os suena esto? Pues claro que os suena. Es el juego de siempre, muchachos, es política. Por supuesto, también debemos destacar sus conquistas militares, que es quizá por lo que es más famoso o lo que más se suele destacar de él. Las conquistas militares, las batallas, el control de las provincias, como la de las Galias, y la propaganda, fundamental la propaganda para entender la vida y la carrera de Julio César, y en general la carrera de cualquier político importante. Y es que si era buen militar, Julio César decimos, como militar ¿cómo era? Era bueno, se le daba bien, hay que reconocerlo. Era mejor orador, y sabía muy bien cómo convencer a sus socios, y cómo manipular la información para salir victorioso también del juicio popular, porque no solamente se enfrenta a los pueblos bárbaros, a los germanos o a los eduos, no, es que también se enfrenta constantemente como cargo político, como cargo público, al juicio popular, al juicio del pueblo. Esa propaganda, ese juego de palabras para manipular la opinión pública, es lo que encontramos precisamente en sus comentarios, en estas dos obras, y es en lo que me voy a centrar a partir de ahora, en este audio, en este vídeo, viendo las técnicas, viendo las estrategias que lleva a cabo a lo largo de los 7 primeros libros que encontramos concretamente en los comentarios a la Guerra de las Galias. Digo 7 libros, pese a que son 8, porque el libro octavo sería obra de Hircio, no de Julio César. Él escribe, o se le atribuyen, al menos la dicta, los 7 primeros libros, los dicta él. El octavo es obra de otra persona. Vamos a ver qué técnicas incluye o utiliza en ese libro, en esa obra, para transmitir su visión, para, digamos, convencer al pueblo y transmitir sus ideas de una manera, pues, de una técnica propia de propaganda. Lo veremos. Recordad que la intención de Julio César no era tanto venderse a sí mismo como construir un relato sólido con el que impulsar su candidatura a un segundo consulado. Él quería volver a presentarse, tenía que volver a ganarse el apoyo del pueblo y le iban a echar en cara si había sido o no un buen gobernante, si había sabido gestionar o no las provincias, enfrentarse a situaciones. Entonces él sabía que un político que ha sufrido crisis y ha salido muy bien parado de ellas, pues es alguien que el pueblo pues, puede admirar y puede otorgarle su confianza de nuevo. Entonces él no es un libro en el que él diga qué guapo era, qué guapo soy, qué bien me veo, mira qué cuerpo, mira qué cara, mira qué bien hablo. No, es un libro en el que él dice, mira qué bien he gestionado, mira qué bien me he enfrentado y cómo he hecho lo mejor para vosotros y cómo he sabido tomar las mejores decisiones en terreno bélico, en terreno diplomático. Para él es fundamental mostrarse
como un precónsul de Estado que cumplió con su deber y que sabe o supo proteger a su pueblo. Para ello dictará esos comentarios que hoy leemos como si fuera la crónica de un historiador objetivo y fiel a la realidad. No voy a decir que mienta, pero están viciados o están escritos de una manera que busca convencerte de su verdad, no tanto de la verdad. Antes de continuar, por supuesto, te invito a suscribirte a este canal de YouTube, a echarle un vistazo al resto de mi contenido, está todo aquí en YouTube. Hablo de libros, escritores, publico varias series en formato podcast, ya está disponible Recorriéndote Seria, la primera temporada completa. Suscríbete, que seguro que no estás suscrito, y disfruta aquello que sea de tu interés. Y dicho esto, prosigamos. Propaganda y manipulación desde las Galias. José Joaquín Caerols nos habla en la edición de Alianza del relato que hace Julio César en sus comentarios a la Guerra de las Galias, ese relato. El procónsul tenía a gran parte del Senado en contra, y muchos tratarían de hacerse con su cabeza en cuanto perdiera la inmunidad que se le había otorgado durante los 5 años de ese procónsulado. ¿Había actuado en contra del Senado y de las leyes romanas? ¿Decían la verdad sus enemigos? Había que juzgarle entonces, si eso era así, había que juzgarle y condenarle. Ya sabemos que existe la verdad y la verdad. Y en estos libros él no cuenta la verdad, sino su verdad. Pero inteligentemente lo hace tras una pátina de objetividad y con cierto distanciamiento, dándole la apariencia de crónica a lo que en realidad es una versión sesgada y claramente marcada por sus intereses y objetivos. Pero sin mentir, sin engañarnos. No son bulos, es una narración de los hechos a la que ha aplicado su conocimiento de retórica y una serie de técnicas muy bien escogidas que merece la pena conocer, porque son muchas de las que otros utilizan hoy día para venderte su moto y perpetuarse en la silleta de la reina. ¿Qué hace Julio César a lo largo de estas páginas? Primero, escoge muy bien qué va a contar. Se calla lo que no le conviene tratar. Te cuenta lo que le interesa. No te miente, simplemente puede que oculte algún dato, puede que lo cuente con la boquita pequeña y luego otras cosas las cuente con la boca grande. Él exagera lo que le interesa, reduce lo que no. También separa diferentes puntos del relato para que el resultado final sea más favorable a su imagen y a su carrera. Lo cuenta dividido como le interesa. Descarga, y esto se nota muchísimo, o al menos yo, que estoy más acostumbrado a identificar este tipo de actuaciones, descarga constantemente la responsabilidad sobre otros. Él, si tú lees el libro, parece no ser culpable de nada, no comete errores, son siempre los demás. Pobrecitos, no se lo tengáis en cuenta, tal soldado, tal otro, ha hecho esto, ha hecho lo otro, nos ha traicionado, pero él, Julio César, nunca, aparentemente nunca se equivoca. Y si algo sale mal, si algo sale mal, si algo se tuerce, siempre hay cuestiones morales o psicológicas tras el fracaso. Lo que mantiene limpia su imagen, o sea, él nunca es culpable de nada, todo es culpa de los demás. Y por supuesto tampoco comete el error de hablar bien de sí mismo y adularse frente al espejo de su ego, como harían otros. Hay algunos que sí que hay gente, políticos especialmente a día de hoy, a los que les gusta mucho hablar bien de sí mismos. Y como decía antes, qué guapo soy, qué bien gestiono las cosas. Julio César no hace eso. Julio César habla bien, en estas obras, de sus enemigos. De sus enemigos. ¿Cómo? ¿Por qué habla bien de sus enemigos? Cuando derrota a su enemigo, un enemigo que él te ha vendido como fuerte, un enemigo muy valiente, un enemigo tenaz, inteligente, estratega. Claro, si el enemigo es todo eso, es valiente, fuerte, es implacable, si es tan fuerte y tan maravilloso, el vencedor de esa batalla lo tiene que ser aún más. Y como vence Julio César, al haber vencido a alguien tan extraordinario, yo lo soy aún más. Pero no te digo yo soy extraordinario o yo soy mejor estratega, mejor dirigente que aquel. No, aquel es genial. Yo le vencí. Es diferente.
Esto al final son técnicas, son técnicas de manipulación, de propaganda y bueno, conviene conocerlas. Rambaud también señala que utiliza digresiones para dar una apariencia de objetividad al relato y de esta manera también manipula la percepción del tiempo y del espacio, haciendo que se adapten el tiempo y el espacio a sus intereses a la hora de contar ese relato y transmitir las ideas que le convienen. Quizá contado de otra manera, bueno, quizá no, seguro que contado de otras maneras, la historia o la percepción o la idea que queda en la mente del lector o el oyente sería muy diferente. No sería tan épico el relato, no hablaría tan a favor de Julio César. Él sabe controlar la manera en la que te lo cuenta, qué cuenta, qué calla y el tiempo y el espacio del relato. Controla, fíjate, esto es muy interesante, controla hasta las veces y la forma en que se repite su nombre a lo largo de los pergaminos, de las páginas. La figura de César se asemeja en esta obra a la de un ser divino, un ser que está observando las batallas desde la distancia, unas veces desde lejos, otras envuelto en ella, y que aparece siempre en el momento justo para salvar la situación. Esta es la técnica en teatro del Deus ex machina, solo que en este caso impresa en sus comentarios. Estamos siendo vencidos, nos están acribillando los eduos, los germanos, quienes sean. Han entrado en nuestro campamento. No está Julio César porque le ha pillado en otro punto. Pero de repente llega Julio César, se da la vuelta a la situación y parece recordarnos a Aquiles en la Ilíada cuando vuelve, se levanta Aquiles, va contra los troyanos y esa situación que se inclinaba a favor de Troya pasa a invertirse. Julio César igual. Julio César llega al campamento porque estaba fuera y en el momento en que aparece la situación siempre se inclina hacia su favor, hacia su ejército y lo que parecía ser una derrota clara se convierte en una victoria. Permitidme que ponga algunos ejemplos de esta forma de manipular o presentar la información viéndolo en el libro. Son 7 libros, más el 8º que escribe Hircio. En el libro primero, por ejemplo, los galos, el pueblo galo, le cuenta a César, que son muchos pueblos, pues los galos le cuentan a César que los germanos han cruzado el Rin, haciéndose con parte de los territorios galos, algo así como nos invaden los germanos, y también le cuentan que Ariovisto, rey de los germanos, ejerce el poder de forma despótica y cruel. Prácticamente los galos le están suplicando su ayuda a Julio César y al ejército romano. Las Galias están en peligro. Claro, ¿cómo no va nuestro procónsul favorito a perpetrar genocidios e iniciar una guerra cuando se lo están suplicando los legítimos dueños de esas tierras? Tierras que él, como sabemos, tiene la obligación de gobernar, porque él se ha elegido como cargo público para gestionar esos territorios y controlarlos. Él tiene que hacer algo, no porque él lo considere, que también, sino porque además esos pueblos se lo están pidiendo de rodillas. Por favor, ayúdanos, que nos invaden. Una victoria sobre los germanos no solo favorecerá a los eduos que le están pidiendo, oye, que nos invaden, no, es que esa victoria sobre los germanos, ese enfrentamiento, nos asegura César, también beneficia o favorece a la República romana. Pues tal y como nos cuenta, y abro comillas, esto es textual, consideraba peligroso para el pueblo romano que los germanos se acostumbraran poco a poco a cruzar el Rin. No iban a abstenerse, una vez ocupada la Galia, de pasar a la provincia y desde allí dirigirse contra Italia. Ojo, es un peligro para Italia, para la península itálica, es un peligro para Roma que esta gente invada las Galias porque después nos invadirá a nosotros, tomará demasiado poder. Hay que controlarlo antes de que este problema, este peligro, crezca. ¿Hacen falta más motivos para iniciar una guerra? Por supuesto que no. La seguridad de Roma, del pueblo, es sagrada. ¿Quién dudaría entonces de la buena intención de César? Que no es por mí, que yo lo hago por vosotros, por vuestras mujeres y por vuestros hijos, le faltó decir. Otro ejemplo. En el libro sexto, los germanos, una vez más,
han cruzado el Rin, y esta vez logran atacar el campamento romano, poniéndolos contra las cuerdas. El miedo inunda el ánimo de las tropas y todo parece perdido cuando llega el Salvador. Cito del libro: el pánico desapareció, nos dice, el pánico desapareció con la llegada de César. ¿Qué hace el procónsul? Pues lo siguiente, leo del libro. Vuelto como no ignoraba lo que pasaba en la guerra, aquí el ojo que todo lo ve, Julio César todo lo sabe, todo lo ve, como un dios, dice, vuelto como no ignoraba lo que pasaba en la guerra, tan solo se quejó de que se hubieran despachado las cohortes lejos de sus puestos y de la guarnición, y juzgó que en la repentina llegada de los bárbaros había intervenido en gran medida la fortuna. O sea, ¿por qué casi acaban con nuestro campamento? Porque las cohortes estaban lejos, porque la fortuna favoreció a los germanos. O sea, ¿qué se puede hacer contra una diosa? Contra la diosa Fortuna. O sea, no es que yo lo haya hecho mal, no es que... es que han sido factores externos, no es culpa mía. Yo he llegado y desde ese momento el pánico desaparece, porque yo soy aquí el Deus Ex Machina que soluciona el problema. Pero como yo no estaba, y no porque no quisiera, y no porque yo hubiese tomado una mala decisión, no porque las tropas estuvieran ubicadas donde no correspondía, ni por ningún otro factor, sino simplemente porque las cosas sucedieron porque la fortuna lo quiso así, las cohortes estaban lejos y yo, pues, no puedo multiplicarme. ¿Qué queréis que os haga? Soy humano. Al final es esto, es propaganda, es quedar bien incluso de las situaciones en las que de normal podría no quedar bien o no salir bien parado. Él consigue siempre echar responsabilidades fuera. En este mismo libro sexto de Comentario a la Guerra de las Galias, o comentarios, incluye una extensísima, se hace hasta pesada, según el interés del lector puede parecer más pesada o más interesante. Incluye una extensa digresión sobre los pueblos bárbaros, explicando detalladamente las costumbres y el modo de vida de los galos y de los germanos, primero unos y luego otros. Tú, después de haber leído 5 libros en los que no se habla para nada de estos aspectos sociológicos o de las culturas, te preguntas, ¿por qué hace esto? Pues esto lo hace para distraer la atención del lector o del oyente. Había sido ese año que se narra en el libro sexto había sido un año bastante flojo. Comparado con los anteriores, no había pasado gran cosa, no tenía mucho que contar, pero a sus contemporáneos, al pueblo romano, le encantaban, él lo sabía, él era consciente de ello, le encantaban este tipo de descripciones etnográficas. Así que los anestesió, los sumergió en esta burbuja de aspectos etnográficos, de aspectos culturales sobre los germanos, sobre los galos, los anestesia con esa información, incluyendo en este libro sexto lo que podría ser o parece o se asemeja a un ensayo espeso sobre cómo son sus campamentos, los druidas, tradiciones, algunos mitos que se inventa. Esto es muy interesante. De hecho, un apunte al respecto que podemos hacer es que César insiste muchísimo en el Rin, el río Rin, como frontera entre un pueblo y otro. La realidad era bastante más compleja. O sea, es más complejo. Nos dice, los germanos han cruzado el Rin. Eso es un peligro. Bueno, vamos a ver una cosa. A ambos lados de ese río vivían los celtas como única cultura. César habla de 2 culturas, con 2 territorios claramente diferenciados en los que él establece la frontera que le da la gana, que no es una frontera real, que exista como es una frontera, podemos considerarla natural por cuestiones geográficas, pero vamos, que no es una frontera que divida un territorio o que construya dos territorios con 2 culturas diferenciadas. Son celtas por igual. César habla de 2 culturas. Por un lado los galos, por otro los germanos. De esta manera justifica la guerra y se blinda ante las críticas que le puedan hacer en Roma. Pero esa frontera, como digo, la está inventando. En cierto modo, está inventando a los germanos como entidad propia, porque eran exactamente iguales que eran celtas, podían tener a lo mejor alguna diferencia a un lado del río de otro, pero al final
son parte de lo mismo. Él los divide con este relato, en cierta manera. Bueno, es más complejo. La realidad, por supuesto, tanto de la época como de esta explicación que acabo de dar, es bastante más compleja, pero para que os hagáis una idea de esta curiosidad, este dato, de que es César quien establece el Rin como frontera entre germanos y galos, y de alguna manera quien crea la imaginería o la cultura de los germanos. Conclusión de este vídeo, de este audio, de esta lectura, que es los comentarios a la Guerra de las Galias. Julio César fue y sigue siendo un tipo fascinante para la historia, también para la literatura, un astuto estratega y un habilidoso orador. En sus crónicas encontramos un manual de resistencia, me gusta llamarlo así, repleto de lecciones de manipulación y propaganda política, y que puede servirnos, y esto lo considero importante, para reconocer las técnicas y evitar ser manipulados. De este modo, de esta manera, cuando escuchemos los relatos de políticos y de líderes carismáticos actuales, de alguna manera estaremos preparados para detectar la trampa, a no ser que por intereses personales o por sesgo ideológico, consciente o inconscientemente, deseemos ser engañados y no identificar esa manipulación. Soy José Marqué, me despido hasta la próxima. Suscríbete si aún no lo has hecho y no te pierdas mi vídeo sobre los gladiadores, que me quedó francamente bien, modestia aparte. El aspecto visual estaba muy currado. Te lo dejo por aquí y me marcho hasta la próxima. Un abrazo y adiós.